Entonces, tenemos el laboratorio número 2, dice fuerza electromotriz en dínamos o generadores de corriente continua. O sea, vamos a generar. Eso significa que se transforma la energía mecánica en energía eléctrica y vamos a sacar en forma de corriente continua, respetando la polaridad positiva y negativa. Para esto los objetivos son los siguientes: determinar la fuerza electromotriz para la dínamo, conocer el circuito de instalación para el laboratorio, para una dínamo o generador de corriente continua, y en función a esto vamos a realizar la curva de magnetización de la dínamo y vamos a ver para qué nos sirve esta curva. Estos son los objetivos entonces fundamentales de este laboratorio. Con esto nos vamos directamente al punto 2 que dice marco teórico. En el laboratorio 1 habíamos indicado de que este tipo de máquinas pueden funcionar como generadores o como motores. ¿Ya? Como generadores transforman la energía mecánica en energía eléctrica y respetando la polaridad, porque tiene polaridad positiva y negativa. Y como motores transforman esa energía eléctrica en corriente continua en energía mecánica, en el eje del motor. Entonces, el principio de generación de la fuerza electromotriz en las espiras del rotor, considerando el inducido en forma de anillo. Las fuerzas, como dice acá, las fuerzas electromotrices de los conductores situados debajo del polo norte son de signo contrario a la de los conductores situados debajo del polo sur, donde el sentido de estas fuerzas electromotrices se obtiene mediante esta ecuación, que dice que la fuerza electromotriz es igual, esta, ¿no? La fuerza electromotriz E es igual a la densidad de campo magnético por la longitud de las bobinas, por la longitud activa, por donde circula la corriente, y la velocidad lineal. Esto en voltios sobre conductor. Entonces, vamos a ver en este gráfico, acá está, considerando, digamos, una bobina nomás, acá está el polo norte, sur, el flujo va del norte a sur en corriente continua. Va a circular una corriente por estas bobinas. ¿Ya? Esta es la dínamo, considerando una bobina de tipo rectangular. Y esto va a ser de que gire, ¿no? Acá está. Entonces, bajo este principio, tenemos la fuerza electromotriz para este tipo de dínamos. Entonces, yo voy a tener acá está. ¿Ya? Entonces, habíamos indicado que la fuerza electromotriz es igual a la densidad de campo magnético por la longitud activa de las bobinas y la velocidad lineal. Esto en voltios sobre conductor. El voltaje interno que se genera, porque tenemos que generar un voltaje interno en la máquina de corriente continua o dínamo, está dado por la siguiente relación. Entonces, este voltaje interno E es igual a una constante K por el flujo magnético de la máquina, debido, digamos, ya hemos visto en la figura anterior, se va de una pieza polar a la otra pieza polar, denominado como norte-sur, ¿no? La velocidad de rotación, eso me ocasiona una velocidad, que también hemos visto en el anterior gráfico, y esto en voltios. ¿Qué es K? Se llama constante de la dínamo, K. Esta constante se debe a las características constructivas de la máquina. Digamos que el motor tenga un cierto diámetro, que las espiras tengan un cierto diámetro, una cierta longitud. Entonces, es una constante porque eso no se puede cambiar, ya viene de fábrica. El mismo material, el fierro, ¿no? Entonces, no puedo cambiar el fierro, ya viene de fábrica. Entonces, llega a ser una constante de la máquina, ¿ya? Entonces, eso hay que considerar esa parte. El flujo magnético de la máquina hemos visto que está en función a la densidad de campo magnético y la velocidad de rotación que se produce en el eje de la máquina. Hay una ley que se llama de Hopkinson para analizar la parte magnética. Quiere decir esta parte. Vamos a ver nuevamente
esto, la parte magnética. Esto donde dice norte es una pieza polar y esta otra pieza polar. Va de norte a sur el flujo magnético. Estas piezas polares son de fierro, son chapas de fierro y se magnetizan, por eso da vueltas la bobina, como indica acá. ¿Ya? Ese entonces es el principio de funcionamiento de este tipo de máquinas. Entonces, al magnetizarse, producen una fuerza magnetomotriz, o sea, se magnetiza. Y esa fuerza magnetomotriz depende del fierro. Y a ese fierro se le denomina, se produce debido al flujo y la reluctancia del fierro, con R, acá está, ¿no? Reluctancia del fierro por el flujo. ¿Han visto que se produce un flujo? Pero para que exista, digamos, ese flujo, la fuerza magnetomotriz tiene que haber bobinas. Acá están las bobinas, y por las bobinas circula una corriente. Debido a eso se produce el flujo también. Ambos en amperios volt. Fíjense que ambas ecuaciones las puedo igualar, estas dos. Y de ahí despejo el flujo, de acá, de estas dos ecuaciones. Y digo que el flujo es igual a N sub G, que es el número de bobinas de campo, muchos le llaman, entre la reluctancia y la corriente I sub F, que se llama también de campo, porque circula por todo ese campo de la máquina. Y esto está dado en Weber. Este flujo lo puedo reemplazar en esta ecuación 1, fíjense acá, y voy a obtener lo siguiente. Acá está todo lo que es dicho corriente de campo. Reemplazando 2 en 1 esa ecuación, tengo esta constante de la máquina, el número de bobinas, la reluctancia, la corriente de campo y la velocidad. Pero fíjense, estos números de bobinas N sub F y la reluctancia no puedo cambiar, eso ya viene desde fábrica, las características de las bobinas y el fierro. Entonces nuevamente digo que K' es igual a K, N sub F, y nuevamente es una constante de la máquina K'. Y esta ecuación se vuelve en lo siguiente, que ese voltaje interno de la máquina de la dínamo es igual a K', que tiene que ver con las características constructivas de la máquina, la corriente de campo I sub F y su velocidad. ¿Qué significa esto directamente? Voy a anotar que el voltaje interno de la dínamo, lo que se produce en corriente continua, es función ¿de qué? De la corriente de campo. Esto quiero que tomen en cuenta. I sub F. A esa conclusión se llega con esta ecuación. Y debido a eso, da vueltas la máquina, por eso ve todo, ¿no? Entonces digo nuevamente que este voltaje interno de la máquina es función de la corriente de campo. Eso van a tomar en cuenta y pueden anotarse. ¿Ya? Entonces, muy fundamental esa ecuación acá. Esta ecuación la pueden subrayar si están con sus guías. Y vamos a tomar en cuenta, en función de eso, vamos a hacer la curva de magnetización de este tipo de máquina. Entonces, para esto vamos a utilizar, vamos a ver en otro gráfico, fíjense, una dínamo con autoexcitación en paralelo, conectado en paralelo nomás, o derivación, que tiene las siguientes características. La tensión de la máquina, o sea, la tensión en corriente continua va a ser 230 a una corriente nominal de 19,6 amperios, una velocidad de 1430 y una potencia nominal de 4,5 kilovatios. ¿Ya? Vamos a utilizar una máquina motriz para que mueva esta dínamo de acá arriba que está en conexión paralela. Instrumentos de medición como son voltímetros, amperímetros y un tacómetro, que es un instrumento para medir la velocidad en el eje de la máquina. ¿Ya? Y la resistencia variable para que funcione la dínamo. Esto vamos a ver, fíjense, de esta manera. Acá tengo el circuito de laboratorio.
Acá está la máquina de motriz, puede ser una turbina o una máquina o un motor cualquiera. Fíjense, el eje está acoplado a esta dínamo. Esta dínamo es todo esto. La anterior clase hemos visto, según normas, cómo se designa una dínamo o un motor de corriente continua. En este caso, una dínamo. Fíjense, AB es la parte del rotor y sus bordes GA y HB del rotor. Se va a una resistencia de armadura R sub A que corresponde al rotor R sub A resistencia. También se puede ser directo, pero en este caso lo hemos nombrado por R sub A, no tiene designación. Y acá directamente me va al polo, al positivo. Y este otro de HB al negativo. Puedo medir voltaje en ambos extremos. Pero para que funcione la dinamo necesito este reóstato, que se designa con QST, que hemos visto ya en el laboratorio. QST es el reóstato. Puedo instalar un amperímetro acá. Y esta es la bobina de campo, que está en paralelo. Fíjense, CD. Por ahí circula la corriente de campo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Este voltaje, que es equivalente a esta E de acá arriba, a esta E, y la corriente de campo, y su vez con este amperímetro. Y con eso voy a hacer la curva de magnetización. Entonces, esto en la parte de la descripción del laboratorio que dice en el punto 5, vamos a iniciar con el reóstato en lo mínimo. Le vamos a dar poco a poquito el reóstato, vamos a mover, y al mover va a variar esta corriente. Vamos a llegar a un voltaje un poco mayor al que me dice en la placa, que es de 230. Vamos a pasar un poquito porque estamos haciendo funcionar en vacío. Y vamos a anotar todos los parámetros y vamos a hacer un cuadro. ¿Ya? Toda esta es la dínamo. Su denominación en paralelo es CD. ¿Está en paralelo con qué? Con el rotor. Y esto se le llama bobina de campo, por donde circula la corriente de campo. Está en paralelo. Esto les puedo mostrar también en el siguiente gráfico. Acá. Fíjense, tengo la instalación en paralelo en nuestro tablero de laboratorio. Dínamo dice 220, ¿no? Acá tengo el voltímetro. Sin embargo, he instalado acá un amperímetro, acá, y un voltímetro también. El voltímetro acá son los bordes positivo o negativo. Fíjense, acá no se puede distinguir este cableado está en función a esto. A este circuito. Por ejemplo, de acá tiene que irse de GA, del rotor tiene que irse a T, de GA tiene que irse a T y a P. Fíjense, de GA a T, al borde T y a PA. Y de HB se va, fíjense, a N, de HB se va con un cable a N, al negativo, y a su vez se va a D, a este borde D, que es la bobina de campo, en paralelo, y a Q, al reóstato, ¿no? Y fíjense, del otro borde del reóstato, se va al amperímetro, y del amperímetro, ¿dónde se va? A C, a la bobina. Entonces, ese cableado, y además utilizamos un voltímetro en los bordes P y N. Eso es lo que se ha hecho acá, en este gráfico. Por ejemplo, hemos dicho de GA, acá está GA, aquí sí lo pueden ver acá, un poquito, a ver, lo voy a agrandar. Ahí está, GA dice, de acá, se va a T, y T está en esta parte, acá está T, del reóstato, y de T se va a P, por este cable se va al positivo, acá, ¿no? De HB, del otro lado del borde del rotor, se va a N. A N, como los cables son largos, se va al negativo. Pero de N también se va a D, a esta bobina. Acá está por acá abajo. Y de D se va a Q. Ahí me he movido un poco. A Q, a esta parte de acá, ¿no? Y de S
de este S del central se va al amperímetro, acá está el amperímetro, y del amperímetro se va a C, acá arriba. Entonces, de esa manera está realizando el cableado. Y acá abajo les puedo mostrar, es la máquina motriz que le va a impulsar a la dínamo. Acá tengo, ¿no? Acá tengo el tablero. Y esta es la dínamo. Y acá tengo el tacómetro, donde mido la velocidad. 1430 es la velocidad nominal, que ya les indico anteriormente, y debo llegar a esa velocidad midiendo con este tacómetro. ¿Y cómo llego con esa velocidad? Variando un poquito esto. Variando un poco este reóstato, además dándole el voltaje. Esto me da el voltaje y un poco la velocidad. Acá también tengo otro multímetro, por si acaso. Pero acá tenemos otro multímetro. De esa manera, entonces, hemos logrado. Y vamos a ver cómo funciona esto. Un ratito, por favor. Vamos a ver cómo funciona una vez ya cableado. Nuevamente voy a entrar acá. Acá tengo. Y voy a compartir y vamos a ver. Acá está. Fíjense. Así se hace funcionar, fíjense. Ha accionado ese interruptor. Está funcionando el motor que le impulsa esta dínamo. Esta es la dínamo. Está funcionando el motor. Y va a ir regulando poco a poco y va a variar el voltaje acá, fíjense. Está regulando el reóstato. Y va a llegar a 220 o tal vez un poquito más. Está regulando el reóstato. En este momento. ¿Para qué? Para tener el voltaje y además se controla la velocidad con el tacómetro. Fíjense, está subiendo ya la aguja. ¿Con qué? Con ese reóstato. Ya ha llegado a obtener, fíjense, acá está la dínamo y ya hemos llegado a obtener esa velocidad. ¿Ya? Entonces, de esa manera no es tan largo el funcionamiento. ¿Y qué datos hemos obtenido al variar? Voy a compartir esto. Ya les he dicho la descripción. Fíjense, acá dice W'. ¿W' qué es? La velocidad nominal de la máquina, 1430 revoluciones por minuto. 1430, por eso constante. ¿Qué hemos hecho variar? La corriente de campo con ese reóstato, con este reóstato. Fíjense, acá está el amperímetro, corriente de campo y subir. ¿Para qué? Para hallar un voltaje. Entonces, al ser el variar, por ejemplo, hemos iniciado en 0 en el reóstato y poco a poco le hemos ido dando corriente. En 0, 24.63 voltios. Acá. E. No es esta E de la ecuación, esta E. Y hemos hecho variar ¿qué? La corriente de campo. Entonces, y así, 0 un poquito más el reóstato se ha manipulado a 47. 0 al 10 a 70. Y así sucesivamente hemos llegado a una corriente de campo de 0,57 hasta obtener 230.20, que es la tensión nominal de la máquina, 230. Entonces sáquenle fotito a esto. Ustedes eso lo van a colocar en su laboratorio, donde dice punto 6. Ya, ahí sí, sáquenle una fotito con su celular. Listo. En función a esto, considerando la corriente de campo y la tensión interna de la máquina que me está produciendo con este reóstato, obtenemos esta curva. Esta curva lo he hecho ya en Excel, fíjense, acá está. Pueden sacarle también una foto. O ustedes también pueden hallar esto ya con estos datos, la misma curva. Fíjense, curva de magnetización en paralelo de la dínamo. Acá está la corriente de campo en el eje de las X y en el eje de las Y está el voltaje. Fíjense, hemos iniciado en 0. 0 de corriente de campo y me ha producido ¿cuánto? 24.63 voltios. Acá está.
24 puntos. Y así sucesivamente hasta llegar a dónde. Fíjense, esta es la característica de la curva. Hemos llegado aproximadamente a 0,58 aproximadamente hasta obtener 230 voltios. Acá está, 0,57 y 230 voltios aproximadamente, ¿no? Y hemos unido los puntos. Y esto lo vamos a obtener. Pueden sacarle una fotito, o ustedes también hacer con estos dos, hacer una curva más exacta tal vez a esta, ¿no? Pueden ver de esa manera. Y obtengo la curva de magnetización en paralelo. Con la instalación en paralelo. Y en función a esto, ustedes van a responder a estas preguntas. En realidad, hasta esta parte ya está casi hecho, ¿no? En función a esto. O sea, yo no le estoy dando esto y hagan esto, he hecho esto más, porque esto obtenemos, estos datos obtenemos con esto. Nuevamente les voy a mostrar de dónde hemos obtenido estos datos. De acá, voy a compartir. Acá está. Este es el amperímetro y el voltímetro. Y su VF, el amperímetro, y ese voltaje interno E, que me mide esto. Acá está positivo o negativo, ¿no? Y este amperímetro está yendo de S a una de las bobinas, en este caso C, de la corriente de campo. Estoy obteniendo la corriente de campo. De ahí obtengo estos datos. Entonces hemos ido regulando poco a poco este rheostato y ha subido, ¿no? Incluso acá se ha podido ver que en el video ha subido poco a poco. ¿Por qué ha subido? Porque está haciendo variar la corriente de campo. A eso se refiere esa parte. ¿Ya? Y hemos obtenido este cuadro, ¿no? Hasta llegar a 230 voltios. Y en función de esto, esta curva de magnetización. Ahora, sáquenle una foto a análisis de resultados y documentos de referencia y yo les voy a indicar qué es lo que van a hacer. Ya. En el inciso A dice, ¿por qué se realiza la curva de magnetización? ¿Por qué realizamos esta curva? Dice, ¿no? ¿Por qué realizamos esa curva? En el inciso B, ¿cómo son las pérdidas en el fierro en las dínamos o máquinas de corriente continua? ¿Cómo son esas pérdidas? En el fierro, en la parte magnética, quiere decir. Y el inciso C dice, ¿dónde se utilizan las máquinas de corriente continua? En la industria eléctrica. Y los documentos de referencia y la guía de, donde hemos puesto la guía de laboratorio, y ustedes pueden colocar mucho más en función de las respuestas que van a realizar acá. ¿Ya? Entonces, de eso se trata este presente laboratorio.